Psicosis Colectiva presenta. Hoy en Migajeros Extremos. Miles de personas cada día, cada segundo son víctimas del migajerismo. Un fenómeno que ha impactado en gran manera a la población en general. Según los expertos, 1 de cada 10 personas lo padece sin siquiera saberlo. Pero en este episodio repasaremos algunos casos completamente fuera de lo normal. Migajeros extremos. Ella es Genoveva de Alba, una mujer enamorada del mismo hombre desde hace más de 20 años. A pesar de haberse casado y formado una familia, jamás pudo olvidarlo. Tomó la decisión de divorciarse y reencontrarse con Rubén, el hombre de sus sueños. Como si no fuera suficiente, se abalanzaba tras de él cada que estaban a solas, se metió en sus negocios y fingió ser la mejor amiga de su esposa. Era considerada la segunda madre de Aida, la única hija del hombre al que amaba. Lo siguió y descubrió su infidelidad con una jovencita llamada Esperanza. Solapó su desliz a cambio de que participara en los mismos negocios ilícitos, como una manera de controlarlo y estar presente en su vida. Se fue metiendo poco a poco hasta que no tuvo más remedio que reanudar la relación que hacía años habían interrumpido. Primero le dije que no quería compromisos, pero después no podía soportar verlo junto a Esperanza. Esa salvaje no iba a robarme a mi hombre. Seguía frecuentando a Mayra y a Aida, se convirtió en el apoyo exclusivo para que su mejor amiga atravesara su divorcio. Encubrió el fraude que Rubén le hizo a su esposa y le ayudó a salir de prisión. Mantuvieron una relación larga y discreta, que cada vez se hacía más formal. Las cosas fueron tomando tal forma que ambos idearon un plan para robar al hijo que Rubén había tenido con Esperanza Gómez. Contrataron los servicios de un maleante que terminó por costarles su libertad. Yo no podía soportar la idea de ya no poderle dar un hijo a Rubén. Pronto la sed de avaricia de Fito, el hombre que sustrajo al bebé, escaló a un grado que generó grandes contiendas entre los tres. La situación se salió de control y Rubén terminó amenazado por Fito. La señora de Alba actuó impulsivamente y, salvándole la vida a Rubén, atacó por la espalda a Fito, dejándolo sin vida. No lo pensé, simplemente defendí lo que era mío. El migajerismo me llevó a hacer cosas de las que jamás me creí capaz. Pero no me arrepiento de nada. Más de 20 años intentando que Rubén llegara a amarme fueron como 20 minutos. El final de Genoveva es trágico. Ha pagado una larga condena por sus crímenes para obtener el cariño de un hombre que nunca la amó. El caso de Aida Cáceres es uno de los más escalofriantes. Su fijación tuvo sus comienzos desde la adolescencia. Buscaba con empeño al chico de sus sueños, Paulo, un joven que ya tenía un compromiso con una compañera de su mismo salón, Teresa Chávez. A Aida no le importaba que Paulo ya tuviera una relación, aprovechaba cada momento a solas para rogarle un poco de su atención, sin tener resultados favorables. Ella asegura que Paulo fue el hombre de sus sueños desde que lo conoció. Pasó años enamorada de él y las personas a su alrededor se daban cuenta. Nada parecía estar fuera de lo normal, pero sin darse cuenta, Aida comenzó a odiar profundamente a la novia de Paulo. Se aparecía en cada evento que los incluyera y la criticaba al verla rondar a Paulo. Su condición fue empeorando conforme esta obsesión por Paulo incrementó. Genoveva le dio una noticia que cambiaría su vida. Teresa y Paulo habían terminado. Resulta que esta les mintió fingiéndose millonaria cuando no tenía dinero ni provenía de una familia prestigiosa. Desde ese momento, Aida se propuso ganarse el corazón de Paulo, sacarle partido a las migajas que habían quedado para ella. Asegurándose de que la ruptura fuera definitiva, visitó la vecindad donde Teresa vivía y tomó fotografías, inclusive de sus padres. Tenía que hacerlo, esa rata de vecindad nos mintió a todos, y no era justo que haya engañado a Paulo por 2 años. Algunas partes de este documental han sido descartadas, puesto que Aida se ha visto tan afectada que se mostró muy agresiva ante ciertas preguntas. Y es que uno de los síntomas en personas con el síndrome del migajerismo severo es la agresión y la baja tolerancia a la ira. Lamentablemente, los médicos aún no encuentran explicación o solución. Este fue el declive de Aida Cáceres. Poco a poco fue perdiendo el contacto con la realidad.
Acosó durante años a Teresa, estaba obsesionada con lo que hiciera o dejara de hacer. Le hizo bullying por más de 4 años, desde humillaciones públicas hasta agresiones físicas graves. Entre estas hubo un intento de asesinato fallido. Su noviazgo con Paulo se tornó aún peor. No paraba de recordarle la clase de persona que era supuestamente su exnovia, de informarle lo que había hecho, con quién había estado y celando cualquier interacción entre ambos. Con ayuda de Genoveva manipulaban a Paulo para que permaneciera en esta relación, que resistía a través de una inestabilidad marcada. Se ponía de acuerdo con su suegra para limitar con los gastos a su novio y que éste se comprometiera con ella. Su padre Rubén lo mantenía vigilado de cerca al ofrecerle un empleo en su notaría, dependiendo de su madre y suegro económicamente. En una ocasión, al descubrir que su padre le había sido infiel a su madre, le advirtió a Paulo que acabaría con su vida de hacerle pasar por lo mismo. Por medio de amenazas de muerte recurrentes, condicionamiento de las circunstancias y dinero, chantajes, manipulaciones y mentiras, Aída logró lo que siempre soñó, que Paulo le propusiera matrimonio. Ese día fue el más feliz de mi vida, y no me importa lo que opine esa revista suripanta rata de alcantarilla de Teresa. Paulo me amaba a mí. La presión fue tanta para Paulo que, buscando una salida fácil, cayó en las adicciones, perdiendo la vida un día antes de su boda. Aída terminó siendo hospitalizada después de tener un brote psicótico. Esto apenas sería el inicio de las secuelas del migajerismo que ignoraba padecer. Pero, ¿cómo fue avanzando su malestar? Su migajerismo cruzó los límites. Mariano Sánchez, el primer amor de Teresa, fue su segundo objetivo, tomando las migajas de un amor que no le correspondía. El reconocido médico le dejó claro que no la amaba, que aún no olvidaba a Teresa, y Aída le propuso una relación abierta, sin compromisos, libre de dramas. Le bastaba con que le diera las migajas que Teresa no quiso. Es un caso digno de analizar sin duda. El deterioro cognitivo, la pérdida de la realidad y la paranoia son fenómenos que no se habían visto en otros pacientes con el síndrome del migajerismo. Es impresionante el alcance de la mente humana. Esta era la segunda vez que Aída propone una relación para que su pareja olvidara a Teresa, repitiendo los patrones de su relación pasada. El tema central era el pasado amoroso de Mariano y giraba en torno a la vida de Teresa. Le insistía una y otra vez en que se comprometieran pronto. Se negaba a terminar la relación, fingía ser más humilde, escondía características de ella que no le agradaban a su novio. Pasaba más tiempo en la vecindad, ese lugar que odiaba tanto. Se involucró en proyectos para la ayuda de personas con menos recursos, siendo que despreciaba a las personas que no pertenecían a su mismo nivel económico. Sus conocidos estaban sorprendidos con su aparente cambio y nadie se esperaba que fuera una fachada para seguir royendo un poco de amor. Yo jamás le creí a Aída. Si le soy sincera, yo siempre supe de su padecimiento. Recogía lo que a mí ya no me servía. Y no era la única, pero bueno, no la puedo culpar. Constantemente le rogaba porque se fueran a vivir juntos, pero Mariano se negaba rotundamente. Con el tiempo, Aída tuvo una recaída significativa. Teresa Chávez recibió una herida de bala. Su salud estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Mariano, al verla, removió su pasado y optó por terminar su relación con Aída. Ella no lo tomó nada bien. Al principio le suplicó que no le dijera nada, que siguieran como estaban. Y al escuchar que su decisión ya estaba tomada, arremetió contra él con gritos y una ira desbordada. Acto seguido atacó a Teresa en el hospital. Intentó acabar con ella mientras estaba inconsciente. Irónicamente hizo que recobrara la razón y tomó la ocasión para hacerle saber su grave pronóstico. Este acto no pasó desapercibido para Mariano Sánchez. Se abalanzó contra su exnovia y le reclamó su comportamiento cruel, rompiendo cualquier esperanza de que volvieran a estar juntos. Restándole relevancia a los acontecimientos, Aída seguía en los proyectos que compartía con Mariano. Usaba cualquier excusa para verlo, le hacía insinuaciones constantes, estaba en su entera disposición. Esperaba el día en que olvidara a Teresa, inclusive sin escuchar las peticiones de Mariano o sus límites tajantes para que dejara de insistir. Otra de sus crisis fue a raíz de la nueva relación de Mariano. Una de sus mejores amigas estaba por formalizar una relación con su exnovio.
lo que orilló a Aída a buscarla hasta Cuernavaca para saber qué decisión estaba por tomar. Hizo un trato con ella, sea quien se ganara el corazón de ese hombre, la otra se haría a un lado. Para su sorpresa, la vencedora fue Aurora Alcázar. Aída se opuso a aceptar tal relación, intentando seducir a Mariano en ausencia de su amiga, declarando que lucharía por él hasta el final y que no podía hacerse a un lado. Sus rabietas seguían siendo recurrentes, preocupando a sus familiares y amigos por su bienestar. Al darse cuenta de que Aurora y Mariano formarían una vida juntos, decidió marcharse al extranjero, no sin antes asistir a la boda y ser una más de las madrinas de honor. Actualmente Aída Cáceres vive día a día abrazando el síndrome que le llevó a perseguir a 2 hombres que jamás llegaron a amar. Paloma Dueñas encabeza uno de los casos clínicos más graves registrado hasta el momento. Lo que están a punto de ver es perturbador, no apto para personas sensibles. Le llevó a la muerte y arrastró a otros a la perdición. En su juventud le puso fin a su compromiso con Arturo de la Barrera, un día antes de la boda, debido a las estrictas órdenes de su padre. Sin pensarlo mucho, abandonó a su pareja cuando él más la necesitaba. Recientemente sus padres habían sido ejecutados y acusados falsamente de un fraude. Años posteriores a esta decisión, Paloma reaparece en la vida de Arturo, arrepentida de su elección. El primer paso fue llamarlo y pedirle una cita para verlo. Arturo, un abogado de prestigio que había terminado por limpiar el nombre de su familia hacía años, claramente le exigió que no lo llamara más, que se alejara de su vida. Sin entender el mensaje, Paloma lo llamó al siguiente día. Una mujer atendió su llamada y la citó en un restaurante. Ahí le reveló que Arturo y ella eran esposos, que estaba embarazada y a punto de forjar un nuevo camino. A Paloma no le interesó. Lloró amargamente toda la tarde, puesto que mantenía la ilusión de regresar con su expareja. No se rindió y lo buscó en su hogar. De ahí en adelante se inmiscuyó en su vida sentimental y privada. Rondaba su hogar, le suplicaba a la persona de servicio que la dejara entrar, espiaba tras las rejas, se involucró en proyectos en común con Arturo, con el objetivo de recuperar su amor. Se enteró de que él había estado en conformidad en que su asistente Teresa Chávez le mintiera acerca de un supuesto matrimonio y embarazo para que se alejara de él. Y Paloma no quitó el dedo del renglón. Ese hombre volvería a ser suyo, aun si tenía que empezar a reunir migaja a migaja. Era adictivo. Recibir las migajas de Arturo reforzaba mi comportamiento, me generaba dopamina a niveles impresionantes. Me decía, ya no más, pero no resistía. El plan de Paloma era recuperar el amor de Arturo, hostigándolo hasta que volvieran a revivir viejos tiempos. Con ayuda de Genoveva y Aída, se mezcló en asuntos de negocios que requerían de ciertas reuniones con los accionistas. Luna Turquesa era un brillante proyecto que traía a la memoria la relación amorosa que compartieron hacía años. Esos encuentros Paloma los aprovechaba. Se acercaba a Arturo, lo besaba a la fuerza y lloraba por su desprecio. Sobornó a un pequeño niño para que conmoviera el corazón de Arturo, le confesó haber perdido un hijo suyo tras la cancelación del compromiso y se enfrentó múltiples veces a Teresa, la prometida de Arturo, y su hermana Luisa. Amenazó con destruir su relación siendo lo que él quisiera que fuera. Estaba en la posición de aceptar ser la amante para poder retenerlo. Perseguía la vida de su expareja, intrigaba en contra de su nuevo matrimonio y se presentó el día de la boda con la esperanza de que no se llevara a cabo. Le informé a Paloma que padecía de este silencioso síndrome, pero por alguna extraña razón ya no regresó al consultorio. Tenía una gran fijación con su expareja. Recuerdo que me decía que tenía que cerrar el ciclo con él y ya no supe nada más de ella hasta ahora. Estoy seguro de que su condición se hallaba ligada a la relación que tenía con su madre. Pero ¿por qué el caso de Paloma Dueñas es escalofriante? Los efectos del síndrome del migajerismo eran irreparables. Paloma ya no conocía de límites. Espiaba, acosaba, amenazaba e intrigaba. Pero un día Arturo llegó totalmente ebrio a su hogar. Apenas tenía conciencia. Le contó que su esposa Teresa le había mentido. Paloma tomó las circunstancias a su favor y, dejándolo beber todavía más, abusó de él. Al amanecer ni siquiera sabía en qué lugar se hallaba. A ella no le importó su estado. Lo invitó a quedarse con ella y olvidar su matrimonio. Incluso le dio una idea, podía ser su amante. Arturo entendió que su expareja ya no se encontraba bien, negándose a aceptar su ofrecimiento.
Desde ese día, Arturo comenzó a beber y a beber. Nunca pudo superar ese evento. Pronto les contaré la verdad acerca de mi matrimonio tan tormentoso con un hombre como él y su problema con el alcohol. Las cosas no acabaron con el rechazo tajante de Arturo. Paloma siguió acechando a la familia de la Barrera. Escuchaba detrás de las puertas para sacar información relevante que pudiera ponerle punto final al matrimonio de Teresa y Arturo. Lo llamó ansiosa y citó en un lugar público para la seguridad de Arturo, luego del último encuentro que tuvieron. Mi prima estaba alterada, extasiada, como si tuviera un episodio maníaco. Salió y no se fijó al cruzar la calle. Iba inmersa en sus pensamientos, sus planes con Arturo. Revisé su teléfono y encontré algo que me dejó helada. Estuvo pidiendo informes para organizar una boda express. Al parecer estaba segura de que separaría a Arturo de su pareja y serían felices. Un auto arrolló a Paloma, dejándola tan herida que al llegar al hospital perdió la vida. Indudablemente la adicción por las migajas marcaron la vida de Paloma, haciéndole honor a su nombre. Lucía Álvarez Granados, una mujer de familia prestigiosa, ha sido víctima de este padecimiento. No tenemos mucha información sobre el origen de este o su historia, pero es claro un patrón de migajerismo. Salió de una relación aparentemente abusiva y violenta. Juró que jamás volvería a enamorarse y disfrutaría su soltería. Este objetivo no le duraría mucho tiempo. Su camino se cruza con el de Arturo de la Barrera y Teresa Chávez. Las personas dentro del mismo círculo social incentivaban a Lucía a poner sus ojos en aquel hombre ya casado. Ella se resistía a recaer y ponía su distancia entre su jefe y ella. Mantenía su obsesión a raya. Pero drásticamente, Arturo y su esposa se vieron envueltos en un repentino divorcio irrevocable. Teresa había traicionado a su esposo con su mejor amigo y cuñado. Lucía no podía aguantar más, debía roer esas migajas. Estaban ahí, listas para ser comidas. A mí me urgía que Arturo firmara el divorcio con esa descarada. No soportaba que siguiera siendo llamada la señora de la Barrera en los periódicos. Sabía que me ganaría el corazón de ese hombre. No me importaba que fuera borracho, agresivo, posesivo o celoso. Había migajas y eran para mí irresistiblemente delicioso. Lucía Álvarez pasó junto a Arturo su proceso de divorcio, lo dejó vivir en su hogar cuando la esposa de este lo despojó de sus bienes, y soportó peleas, insultos y allanamientos por parte de ella. Por más que trataba de propiciar algo entre ellos, un romance, una relación formal o simples consideraciones, Arturo seguía pensando en su expareja. Ninguno de sus esfuerzos surtieron efecto. A pesar de las infidelidades de Teresa, Arturo tomó la difícil decisión de retomar su historia con ella. Mariano Sánchez, un joven con mucho talento y espíritu de superación, fue otra víctima de este síndrome que truncó parte de su carrera por un tiempo. Estaba por acabar la universidad para recibirse como médico, con su novia de hacía más de 3 años que había aceptado casarse con él una vez acabando su carrera en leyes, un porvenir de ensueño para Mariano. La vida decidió llevarlo por otro camino. Teresa lo dejó por un hombre con dinero, apellido y prestigio en el ámbito de las leyes, su profesor y jefe Arturo de la Barrera. Mariano no terminaba por aceptar el rechazo de su prometida. De frente le dijo que era un mediocre, que jamás lograría ser el hombre que ella quería, que se conseguiría un hombre que la mereciera, lanzándole el anillo de matrimonio y marchándose a casa de su nuevo novio millonario. Aún así, Mariano seguía buscándola, cuidando de su familia, peleando por ella en las calles cada que veía a Arturo, creyendo en sus mentiras y no paraba de hablar de ella, del regreso que tendrían cuando se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Para mí fue muy difícil ver en ese estado a Mariano. Yo lo apoyé como una verdadera amiga y sostuve las alas de su corazón. Le aseguraba a Arturo que al que amaba era él. Le llevó serenata y aguantó el desprecio público que ella le hacía. El día en que esta pareja estaba en su cena de compromiso, Mariano, ebrio, le gritaba a Teresa lo mucho que la amaba y le repetía que se acordara de Cuernavaca, mismo lugar donde pasaban veladas románticas. Un día antes de su boda, Mariano cayó en las mentiras de Teresa. Pasaron la noche juntos y acordaron escaparse al día siguiente. Por la mañana se quedó esperando una promesa que no se cumpliría. Gracias a un vecino, supo que el plantado sería él y tomó un taxi para buscar a la novia e impedir la boda. Sin vergüenza se metió a la iglesia donde se estaba llevando a cabo la ceremonia para gritar ante todos que se amaban y pedirle a Teresa que huyeran.
Por un breve momento pensó que funcionaría. La novia se acercó a él, pero para bofetearlo y mentir ante sus invitados, alegando que amaba a otro hombre. Mariano guardó silencio de lo que sabía y de lo que habían hablado tan solo un día anterior, persiguiéndola en la fiesta posterior a la boda religiosa. Tienen que entenderme, era una niña en sus 20 años, una bebé. Hice lo que me convenía y no me arrepiento de nada. Para compensar su malestar, Mariano se refugió en los brazos de Aída Cáceres, la peor enemiga de Teresa. No la amaba y se lo hizo saber. No le agradaba ni un poco, pero era peor la soledad. Así podría saber al menos un poco de su exnovia. La obsesión de Aída por su expareja mantenía fresca la relación. Al tener una relación abierta con ella, buscaba a Teresa y la recibía con los brazos abiertos. Estaba presente en cada separación de este matrimonio, dejándole la puerta abierta a su exnovia para que regresara con él cuando estuviera lista. Le prometió que si lo escogía no se centraría en su pasado. Teresa era mi espina dorsal, mi dolor de cabeza, mi debilidad. En particular, los síntomas de Mariano Sánchez eran evidentes. Su familia, amigos, conocidos y compañeros estaban al tanto de sus recaídas y tendencias. Le llamaban el efecto Teresa. Su agresión y poco juicio le orillaron a tener conflictos dentro de su profesión como médico, perder contactos y relaciones importantes. Su mejor amiga, Aurora Alcázar, discutía con él constantemente por su falta de dignidad. Le gritaba lo mucho que dejaba de ver por Teresa. Terminó su relación con Aída al ya no soportar sus arranques de ira, sin saber que ambos padecían de un enemigo silencioso. A consecuencia de la mala salud de Teresa, el día en que se interpuso para recibir una bala por su esposo, Mariano se aferró más a su necesidad de recibir su atención y simultáneamente entendió que ella ya se había enamorado de su esposo. Esto no fue un impedimento para rebuscar entre las migajas. Un día, Arturo supo de la traición de ambos un día antes de su boda. Mariano tomó el valor para ir por ella y decirle a su esposo que venía para llevársela. No esperaba que Teresa ya no quisiera partir con él y haya estado dispuesta a pedirle otra oportunidad a Arturo. Recibiendo un golpe de Arturo, se fue por milésima vez con las alas del corazón rotas. Uno de los factores que contribuyeron a mejorar su relación con el entorno y dejar atrás el consumo de migajas fue haber encontrado una mujer que se desvivía por él y obtener las migajas de su amor. Al principio también tuvo que rogarle para que lo perdonara por no haberse fijado en ella antes, pero esto duró tan solo algunas semanas, mismas en las que enviaba flores, correos, cartas, libros y hasta recurrió a disfraces ridículos. Aunque no ha superado su condición, esta se halla en remisión, luego de su boda con Aurora Alcázar. Aurora Alcázar Coronel y su esposo asisten a migajeros anónimos para contrarrestar las consecuencias de su adicción. Fue difícil al inicio reconocer que teníamos un problema, pero dar el primer paso es lo más importante para salir adelante. Puedo afirmar que mi corazón ha vuelto a tener alas. La historia de Aurora es compleja. El abandono de su madre cuando era una niña fue el detonante de una búsqueda imparable de compensar ese gran vacío. Se enamoró de Mariano solo con verlo de lejos y por haberle invitado a un helado junto a su mejor amiga. Se fue a Francia con la intención de olvidarlo, pero esto no resultó como esperaba. A pesar de conocer un nuevo lugar, estar lejos de ese hombre al que apenas conoció y tratar a otras personas, Aurora seguía aferrada a ese recuerdo idealizado de Mariano Sánchez, el futuro médico. De hecho, aborrecía la medicina antes de entrar a la carrera, pero al saber que el hombre de sus sueños sentía gran pasión por el cuerpo humano, se vio obligada a tomarle el gusto. Al mismo tiempo, siguiendo los pasos de Mariano, haría una especialidad en pediatría. ¿Coincidencia o migajerismo? Las primeras señales del síndrome son difíciles de detectar. Según los expertos, va atacando silenciosamente hasta que la persona ya no puede parar de roer por un poco de atención, cariño o hasta dinero, como veremos más adelante. Aurora tuvo que ser testigo del amor entre Mariano y su mejor amiga, sus primeros besos, sus planes para el futuro, la intimidad que tenían y sus compromisos. Para mantener vivo el vínculo con Mariano, Aurora se ganó la simpatía de un niño enfermo que necesitaba apoyo económico. Se unió a proyectos médicos dentro del entorno de su objetivo, lo incentivó a participar en concursos siendo ella su brazo derecho, y el trabajo de Mariano en el mismo hospital donde su padre era director y ella hacía sus prácticas, era donde podía seguir los pasos y estar lado a lado de él.
Se convirtió en su brazo derecho luego de que fracasara al seducirlo tras la ruptura con Teresa. Ese día me dijo que quería intentar algo con Mariano. Era una descarada, estaba esperando el momento como un buitre. Cansada de su rechazo, se consoló en brazos de Martín, un hombre que empezaba a presentar rasgos de este síndrome, pero afortunadamente no llegaron a consolidarse. Esto alimentó la curiosidad de Mariano por su mejor amiga Aurora, pero en ese punto él estaba atrapado en una relación inestable con Aida Cáceres y su mejor amiga le aseguró ya no amarlo más. En el lapso donde estaban envueltos en otras relaciones, Aurora y Mariano seguían frecuentándose. Había cenas en parejas, pasaban días vacacionando juntos, se enteraba de su vida íntima, mediaba los problemas que surgían y cada vez era más su sufrimiento al verlo en brazos de otra mujer. Esperó más de 6 años para estar con Mariano. Lo miró noviar con 2 de sus mejores amigas. Y finalmente se fijó en ella el día en que le dio un beso y le confesó sus sentimientos, estando comprometida con Martín. Su esfuerzo cobró sentido al ser la novia de Mariano y dejar atrás la sombra de la eterna mejor amiga incondicional. Gusto que le duró solo unos días hasta enterarse de que él seguía buscando a su exnovia. Unos días más tarde se daría cuenta de que las cosas no habían pasado así. Mariano, en su preocupación por el bienestar ajeno, quería advertirle a Luisa de la Barrera que su cuñada estaba teniendo un amorío con su prometido, disculpándose con Mariano con una rosa blanca y acto seguido aceptando ser su esposa. Sin lugar a dudas, Mariano por fin había olvidado a su gran amor y era su turno. Me decían que Mariano era el equivocado, pero me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Aunque me quieren meter ideas malas en la cabeza, no lo van a lograr. Yo sé que me ama a mí. A la fecha de hoy, Aurora es la esposa del Dr. Sánchez, pero ¿a qué precio? Como matrimonio siguen frecuentando a la familia de la expareja de su esposo, donde tiene noticias de ella y ha sido un fantasma que le ha perseguido y lo seguirá haciendo. Uno de los pacientes de menor gravedad es Arturo de la Barrera. Su obsesión fundamental es el alcoholismo. Si bien en su noviazgo con Paloma Dueñas no hubo ninguna manifestación de síntomas que señalaran un síndrome de migajerismo, en su lazo con Teresa Chávez no mostró la misma firmeza que en el pasado. Se peleaba con Mariano al oír que decía que Teresa lo amaba a él o que quería aprovecharse de ella. Sus celos lo empujaron a sacarlo de un proyecto de trabajo y a embriagarse tanto que desarrolló complicaciones médicas. Y sus riñas no se limitaron a la rivalidad con Mariano Sánchez. Hubo fuertes peleas físicas con su mejor amigo Fernando Moreno. Estando consciente de que su esposa le había sido infiel un día antes de la boda, que seguía buscando a su primer novio, se había casado por dinero y le mintió por años, no quiso separarse de ella y golpeó a su amante para impedir que se la llevara. Juró vengarse de ella, pero no pudo. La puso a prueba por 2 semanas y volvió a creerle. A unos días de la boda de su hermana, la única familia que le quedaba, conoció la verdad acerca de su esposa. Lo estaba engañando con el prometido de su hermana y su mejor amigo. No podía perdonar la traición de Teresa y mi mejor amigo Fernando. Es importante aclarar que solo pudimos anexar una sola declaración de Arturo, por razón de que su estado de ebriedad diario impedía una buena comprensión de lo que se le estaba solicitando. Golpeó a Fernando para desquitarse, se perdió en el alcohol y siguió dándole oportunidades de cambiar a Teresa, algo que ella no quería hacer pero que Arturo deseaba en el fondo. Estuvo meses reiterándole que se arrepintiera, apeló al amor que creía que había entre los dos para que se retractara del divorcio, y nada fue efectivo. Teresa estuvo a punto de casarse con Fernando, dejándolo un día antes de la esperada boda para suplicarle a su ex esposo que la perdonara. Este seguía recibiéndola y con el tiempo terminó cediendo. Perdonó las múltiples infidelidades de su esposa, mentiras, engaños, manipulaciones y que hubiera traicionado la confianza de su hermana embarazada. Ahora mismo el síndrome está en remisión. Como se ha hecho mención, su problema de alcoholismo es el que le ha presentado mayores riesgos. Sus energías están enfocadas a beber y saciar su sed. Este síndrome no se reduce a la búsqueda insaciable de migajas de amor, atención y compañía. Puede ser una fijación por los bienes materiales despojándose de la dignidad humana para adquirir más. Teresa Chávez hizo hasta lo imposible por dinero, una vida llena de lujos y poder salir de la pobreza. Desde que era una niña no se resignaba a tener que vivir en condiciones de pobreza. Por ello le exigía a sus padres que la inscribieran a una preparatoria privada y de prestigio.
Armando y Refugio no podían pagar sus colegiaturas y Teresa encontró una forma más fácil para poder entrar a ese mundo: el apoyo de su madrina Juana. Esta fue la punta del iceberg. Su ambición le pedía más y más. Una vez acabada la preparatoria, puso sus ojos en nada más ni nada menos que en la Universidad del Sur, la mejor escuela para estudiar leyes. Y ahora ni a su madrina podría roerle un poco de dinero o apoyo financiero. Gracias a la bondad de un hombre adinerado, Arturo de la Barrera vio una oportunidad que no desperdiciaría. Todos los gastos serían liquidados por él a cambio de algo muy grande. Teresa no sabía lo que le pedirían como intercambio, pero no podía seguir alimentándose de las migajas que sus padres aportaban. Estaba dispuesta a hacer lo que sea. Era tanta la preocupación de Refugio que, asustada por los síntomas que su hija estaba presentando, acudió por ayuda con Mariano, un vecino. Mi hija quería pertenecer a un mundo que no le correspondía. Aunque se arreglara muy bien, tenía que aprender su lugar. Yo sabía que algo no estaba bien con ella. Abiertamente le dejó saber a Arturo de la Barrera que no había límites en lo que podía ofrecerle. Afortunadamente, este le pidió que trabajara con él en su reconocido despacho y mantuviera un buen promedio en la escuela. Pero Teresa no se conformaría con estudiar a base de la caridad de su profesor. Se interpuso entre él y una expareja suya, Paloma Dueñas. Ahuyentó a esta mujer de la vida de su profesor para poder seducirlo y exprimir su fortuna. Por supuesto que yo no padezco de ese síndrome. Entre ser o no ser, yo soy. Yo sé lo que valgo y me quemé las pestañas para llegar a donde estoy. En muchos de los casos es visible una negación de su estado. Algunos pasan por este proceso, mientras que para otros es difícil aceptar la naturaleza del migajerismo. Los 4 años de universidad pasó de roer de una persona a otra. Pedía que le bajaran los precios a las bolsas de los tianguis, creaba lástimas en su mejor amiga Aurora para que le obsequiara bolsos de diseñador, ropa, accesorios y hasta un lugar donde pasar las tardes con su novio Mariano. A su otra mejor amiga Luisa le contaba tristes historias para tener dinero en efectivo y darse sus gustos. Aceptaba regalos de su profesor y jefe. A cambio de hacerle las tareas a Paulo, adquirió una laptop nueva. Se quedó con las joyas que un exnovio le dio a Esperanza, otra de sus amigas. Se aprovechaba de las intenciones de su novio y se molestaba si no la invitaba a cenar a lugares caros. A su madrina Juana le contaba sus problemas financieros para que le diera efectivo, al igual que a su padre, que terminó endeudándose con una usurera. En fin, sobrevivía succionando el dinero ajeno. Tocó fondo cuando, teniendo más de 60,000 pesos en la cuenta de banco, no quiso aportar un solo peso para que ella y su familia no fueran desalojados de su hogar y le gritara a un niño que contribuía con 10 pesos, más de lo que ella había aportado. El migajerismo estaba dominando sus sentimientos. Teresa fue capaz de robar dinero. El primer anillo de compromiso que le dio su prometido también lo robó, fingiendo que lo había lanzado al mar. Por si fuera poco, Arturo le había entregado un cheque para que cubriera los gastos del hospital donde estaba internada su madre y que había pagado a Aurora Alcázar, su mejor amiga. Sin decir nada, lo abonó a su cuenta, agregando que llegó a fingir que le habían asaltado y robado una fuerte cantidad de euros, que lógicamente también puso en su cuenta de banco. Como un enemigo silencioso la consumía. Olía los cheques, sentía la euforia al ver las grandes cantidades escritas y ni se diga de ir de compras. Fue capaz de poner su vida en riesgo para que Arturo no perdiera su fortuna, encontrándose a solas con un maleante que le estaba extorsionando. No dimensionaba entre el bien y el mal, alcanzando en su máxima expresión la necesidad de encontrar más migajas de dinero. Fernando Moreno era otro de sus objetivos. Por su dinero, traicionó a su mejor amiga, esposo y estuvo migajeando su atención por meses. Partió de coqueteos esporádicos, indirectas, y terminó por llamarlo cada que le entraba la desesperación por más dinero. Lo buscaba sin cesar, orquestaba encuentros, le mentía, lloraba, montaba escenas para crear lástima. Y sin importar que la madre de Fernando la bofeteara, humillara y amenazara de que se alejara pisoteando su dignidad, Teresa seguía empeñada en ganarse el amor de Fernando. Similar a lo que hizo con Arturo de la Barrera. Primero dejó a Mariano por él, consciente de que en su luna de miel tendría que sacrificarse. En estas circunstancias ya no deseaba mantener una relación íntima con el hombre al que le fuera a robar su dinero.
con paciencia aguantó la presencia y la intensidad de Fernando. Juró amarlo y logró que dejara en sus manos su dinero y empresas, para después venderlas, tener un cheque de gran cantidad en sus manos y botarlo de su vida. Con lo que no contaba era que su síndrome vendría a echarle sus planes abajo. ¿Cómo? Ya tenía el dinero que anhelaba, ahora le faltaba el amor que había perdido. Se humilló frente a su madre, madrina y ex esposo para suplicar que perdonaran sus traiciones y avaricia. La corrían una y otra vez, pero ella persistía. Tanto así que terminó por desechar el dinero de Fernando absolutamente. Como ven, el migajerismo afecta en distintas facetas y no se detiene ante nada. Nuestra vida ha cambiado desde que hemos pedido ayuda. Dile no al migajerismo. Dile no al migajerismo. ¿Y tú, estás seguro de que no padeces el síndrome del migajero? Recuerda que es silencioso y paulatino. Tal vez no te has dado cuenta. Si conoces a alguien que pueda estar viviendo a través de este síndrome, mándale este documental. Y recuerda suscribirte.